Dios les bendiga. Queremos ver el misterio, seguir con ello, es lo que hemos estado viendo. Y para eso quisiera que vayamos a Gálatas, por favor, si me acompaña ahí a la carta a los Gálatas, capítulo 3. Y leamos allí el verso 16. Amén. Gálatas 3, verso 16. Estamos ahí, hermanos. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Lo que está diciendo ahí, hermanos, es que para ser descendencia de Abraham y heredar las promesas de Abraham, solo aquellos que en ellos ha nacido Cristo, porque Él es la simiente de Abraham. Amén. Sí lo entendemos, hermanos. Está muy claro, ¿no? O sea que sin Cristo nadie va a poder heredar la promesa, nadie será salvo, porque vimos que Dios decidió salvar solo una familia, la familia de Abraham. Entonces, si somos descalificados de ser simiente de Abraham, no alcanzaremos la salvación. Y la simiente, estamos leyendo aquí, es Cristo Jesús. Amén. Un verso más adelante, ahí donde estamos, el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. O sea, lamentablemente no podemos quedar bien con todos, ¿verdad? En este tiempo que vivimos, donde quieren ser tolerantes y no excluir a nadie. Y si de ellos, de estos personajes en este tiempo final, en esta época que vivimos, si de ellos se tratara, que entre al cielo todo el mundo, ¿verdad? No importa quién sea, ni cómo se llame, ni qué haya hecho, no importa nada. No, el Señor es intolerante en esto. Solo aquellos, dice aquí, que son de Cristo, son linaje de Abraham y herederos de la promesa. Nada más. Amén. ¿Cuántos tenemos a Cristo, hermanos? Amén. ¿Y cuántos no tienen a Cristo allá afuera, hermanos? Muchos. Que el Señor haga un milagro en nuestras vidas para que vayamos y compartamos el evangelio, hermanos, con los que no tienen a Cristo. Amén. Esto, hermanos, que el Señor ha hecho con nosotros, los gentiles, es, que podríamos decirlo de esta manera, una asimilación total, una asimilación completa. Yo quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Efesios. Retrocedamos, adelantémonos un libro más, ahí donde estamos, Gálatas, el que sigue Efesios. Y vamos a ver ahí en Efesios, hermanos. Capítulo 2 de Efesios, el verso 11 al 22, vamos a leer. Amén. Efesios 2, 11 al 22. Estamos ahí, hermanos. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición antes. Verso 13, pero ahora dice, en Cristo Jesús, Cristo Jesús es la clave, ¿no? Él es el centro, Él es el Mesías, el Salvador, el Libertador. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. En estos versos que leímos entonces, ¿cómo estábamos antes? Pero ahora en Cristo, ¿cómo estamos? Acaba de decirlo, ¿verdad? Entonces el resultado, verso 19, así que, recuerde que estoy leyendo este pasaje porque queremos ver que lo que sufrimos, digámoslo de esa manera, esa expresión, aunque no es un sufrimiento, es una gran bendición. Lo que recibimos, digámoslo así mejor, fue una asimilación completa. ¿Ok? Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Si usted después tiene tiempo y lee otra vez en su casa estos pasajes, capítulo 2 de Efesios, verso 11 al 22, detenidamente, usted se va a dar cuenta hasta qué punto Dios de verdad nos sacó de donde estábamos, nos fue a buscar allá, estábamos lejos, dice, y lo que Él hizo al traernos, nos asimiló completamente en su cuerpo. El verso 1, perdón, así ahí, el verso 11 que leímos, que fue el número 1 que leímos, pero es el verso 11, dice en la primera frase, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Eso está traducido de una forma diferente y más exacta a lo que dice el griego en la versión King James. Lo diría de esta manera, de una manera como el griego lo dice, sería así: por tanto recordad que siendo en el pasado gentiles en la carne. Es lo que está diciendo, hermanos. Para comenzar esto que leímos hoy, lo primero que dice es: hermanos, recuerden que antes en el pasado ustedes eran gentiles en la carne. Amén. Tal vez eso no es muy agradable para un mexicano, ¿verdad? Que venga aquí a Estados Unidos y se hace ciudadano y le digan, bueno, ahora que usted se hizo ciudadano americano, usted ya no es mexicano. Él diría, ¿qué? Jamás, ¿verdad? Primero México y después me hago americano. Pero aquí no es así. Aquí está diciendo que cuando el Señor nos trajo y Cristo, el Hijo de la promesa, nace en nosotros,
Dice Pablo aquí, por tanto, recordad que en el pasado eran gentiles. En otras palabras, lo que está diciendo ahí es, o sea que ustedes dejaron de ser gentiles, ya no lo son. Amén. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Yo les aseguro, muchos cristianos no saben eso. Es más, ellos se hacen llamar, nosotros somos la iglesia gentil. Dice. No. El Señor trae los gentiles y los mete dentro de su cuerpo, su pueblo Israel. Y dice aquí, ustedes recuérdense que antes eran gentiles según la carne. Primera de Corintios capítulo 12 verso 2 dice, ¿estamos ahí? Primera de Corintios 12, 2. Sabéis que cuando erais gentiles, dice, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Amén. Hermano, esto debería ser conocido en la iglesia entre todos los creyentes, ¿no? Pero no es así. Muchos cristianos creen que sí son salvos, son hijos de Dios, pero ellos siguen siendo gentiles. Y hacen una separación y una división entre Israel y los gentiles. Pero no es eso lo que el misterio de Dios revela, hermanos. Y por eso es que lo hemos estado viendo aquí. Amén. Dice aquí que los gentiles estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Es lo que dice en el verso 19, ¿verdad? Que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Ok? No tenemos green card. O sea, el Señor no le da a los gentiles una green card para poder entrar y ser parte de su pueblo y participar de las bendiciones espirituales de Israel. No, el Señor hace una asimilación completa y nos hace conciudadanos de Israel. Es lo que dice aquí, ¿no? En el verso 19 que estamos leyendo en Efesios. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y es lo que acabamos de leer ahora, lo leímos en el verso 29 de Gálatas 3, donde dice herederos según la promesa. Hermanos, quiero que pongamos atención a esto de cuál es esa promesa. Recuérdense que Esaú no le importaba la herencia espiritual de Abraham, ¿verdad? Jacob sí. Y Jacob trató de quitarle a Esaú la bendición con engaño. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuál es esa promesa? ¿Qué es eso que quería Jacob? Cuando hablamos de que nosotros gentiles, ahora en Cristo, somos simiente de Abraham y herederos de la promesa, ¿sabemos cuál es la promesa, hermanos, o no? ¿Cuál es la promesa? Muchos cristianos lo único que piensan es, ay, que un día salgamos de aquí y nos vayamos al cielo, ¿verdad? Pero eso piensan cuando están las cosas difíciles. Pero cuando las cosas van sobre ruedas, todo está bien, pura fiesta, ahí los cristianos no piensan, ay, que el Señor venga, no. Mucho menos si es un muchacho que ya dentro de una semana se va a casar, ¿verdad? Va a decir, ay, Señor, no vengas todavía, siquiera permíteme que me case, ¿no? Pero hermanos, no es solo irse al cielo la promesa del Señor a Abraham. Leamos, hay dos versos, leamos dos versos hay más pues, pero aquí leamos en Génesis, vamos a Génesis. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Porque eso que Dios le prometió a Abraham es la promesa, que es lo que leímos hoy en Gálatas 3:29, esa promesa que usted y yo heredamos. Amén, hermanos. Yo no sé cuántos de aquí nunca han recibido una herencia. Algunos aquí nunca han recibido herencia.
ni sombras, ¿verdad? Porque tal vez tienes 10 hermanos, ¿verdad? Y papá y mamá no tenían muchas cosas, mucho dinero. Entonces, ¿qué herencia vas a recibir, verdad? Pero no te asustes, no te preocupes. ¿Qué importa si no recibimos herencia aquí en esta tierra? El Señor sí nos está prometiendo una herencia, esta herencia prometida a Abraham. Ahora la vamos a ver. ¿Cuál es esa herencia? Número 1, hermanos, Génesis, capítulo 12, verso 7. Génesis 12, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Cuál es parte de la herencia entonces, hermanos? Esta tierra. Amén. Así que no debemos preocuparnos, hermanos. Máximo aquí en Moreno Valley, que a veces uno va por una calle aquí donde ve unos terrenos grandes, vacíos, como aquí enfrente, ¿no? Y uno ve, ¿de quién será el dueño de esos terrenos? Y nosotros no tenemos ni 1 metro cuadrado donde poner la iglesia, ¿no? Tenemos que rentar. Pero no importa. Esta vida es tan corta y tenemos una eternidad donde vamos a recibir la herencia de Abraham. Y esa herencia es de todos los hijos de Dios, aquellos que tienen a Cristo y son descendencia de Abraham. La tierra. Número 2, capítulo 17 ahí de Génesis, verso 7. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Mire qué linda es la escritura, ¿verdad? No deja espacio para decir que no, o para inventarse otra cosa. No hay ni necesidad, no podemos torcer esto, ¿no? Es un pacto con Abraham, con su descendencia, y es un pacto perpetuo. Eso quiere decir que con confianza podemos decir que nos alcanza a nosotros, ¿verdad? Sucedió hace miles de años eso, pero hasta el día de hoy nos alcanza. ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor? ¿Entiende usted por qué ahora el ángel le dijo a los pastores cuando nació el Señor en Belén: les traigo buenas nuevas, buenas noticias? El evangelio son buenas noticias, porque aquel pacto eterno nos alcanza a nosotros, hermanos. Entonces, ¿cuál es ese pacto? Dice, perpetuo. Aquí dice, verso 7 del capítulo 17 de Génesis: para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mira, hermanos, qué lindo, ¿no? ¿Cuál es la segunda parte de la herencia? Yo seré tu Dios y también voy a ser el Dios de tu descendencia. Nos alcanza, hermanos, el mismo Dios. ¿Puede usted sentir ahora algo aquí dentro al decir el Dios de Abraham? Como la Biblia lo dice varias veces, ¿no? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob también es mi Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son los 2 puntos de la promesa? Esa herencia es que somos herederos de Dios, herederos del Dios de Israel. Y número 2, somos herederos de la tierra de Israel. Amén. Porque esa es la familia de Abraham, es Israel, ¿no? Entonces somos herederos del Dios de Israel
y somos herederos de la tierra de Israel. Así como sucedió con Ruth y Rahab, ¿verdad? Ellas eran gentiles, pero ellas fueron asimiladas al entrar a formar parte de la familia de Israel. Y fue tal la asimilación que ellas llegaron a ser madres en Israel. De ellas salió la descendencia a través de la cual el hijo de David, el Mesías, Jesús, nació. Eso es fácilmente visto en las genealogías, en los evangelios, ¿verdad? Amén. Hermanos, hay cristianos que creen que la tierra de Israel es de Dios solo para los judíos, nacidos según la carne. ¿Sabía eso? No sé cuántos han sentido eso. Como le dije, todos esos cristianos que todavía se sienten y se creen gentiles, ellos tienen la idea de que la tierra de Israel es solo una tierra de Dios. Y la Biblia dice, hay pasajes donde dice que el Señor ha amado Sión como el lugar de su habitación, ¿no? Esa tierra en el Medio Oriente, muchos cristianos creen que es solo para los judíos nacidos según la carne. No tiene nada que ver con nosotros. Pero eso no es lo que dice la promesa. Usted y yo, si estamos en Cristo, si Cristo ha nacido en nosotros, si Cristo está en nosotros, somos descendientes de Abraham y herederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Herederos del Dios de Israel y herederos de la tierra de Israel. Amén. El misterio habla de eso, hermanos. Solo aclarar algo: herederos de Dios, herederos del Dios de Israel. Hermanos, no es que Dios nos va a heredar a nosotros, ¿verdad? Como podríamos decir cuando alguien dice, bueno, mi heredero es fulano de tal, ¿verdad? Un padre que diga, mi heredero es este hijo preferido, ¿verdad? Dios no está diciendo eso. Lo que está diciendo ahí es que nosotros heredamos a Dios. Él es nuestra herencia. ¿Recuerdan cómo Él le dijo a los levitas? Le dio tierra a todas las tribus en Israel. Esta tierra, este pedazo va a ser para Judá, este pedazo va a ser para Zabulón, etcétera. Y los levitas estaban ahí esperando. Y le dice, bueno, ustedes no van a recibir tierra, porque yo voy a ser su herencia. Es lo que el Señor le dice a los levitas. El Señor iba a ser la herencia de ellos. Es eso lo que está hablando la promesa de Abraham. Dios es nuestra herencia. Qué lindo, ¿no, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, alguien, sea judío o sea gentil, para llegar a ser hijos de la promesa, solamente es si el Hijo de Dios vive en ellos. ¿Ok? Eso está claro, lo hemos dicho ya varias veces en estos domingos, ¿verdad? No importa si es judío, según la carne, como le dijeron los judíos a Jesús, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham, puros descendientes. Yo te puedo enseñar mi genealogía. Pero si el Hijo de Dios no vive dentro de ellos, ellos no son verdaderos israelitas. Entonces, eso va para judíos y para gentiles. Amén. Ahora quiero que miremos un segundo punto en esta hora, hablando de esa asimilación completa. Es otro punto donde también muchos creyentes, yo no sé si todavía habrá aquí alguien, cree que nosotros los gentiles, que éramos gentiles, llegamos a ser hechos hijos de Dios. Pero aquí viene la diferencia de lo que muchos no creen, lo creen diferente.
nosotros somos hechos hijos de Dios por nacimiento, no por adopción. Amén. ¿Cuántos creían aquí? A ver si hay algún honesto. ¿Cuántos creían aquí que tú eres hijo de Dios por adopción? Bueno, gracias a Dios aquí nadie levanta la mano, pero tal vez alguien que nos está viendo a través de este medio de internet esté pensando, no, yo sí soy hijo por adopción. Bueno, queremos aclararlo porque no es así. Imagínense qué triste, ¿no? Entonces no sería una asimilación completa. Dios hace un milagro, hermanos. Y es controversial, ¿verdad? Porque muchos cristianos que creen que somos hijos de Dios por adopción, al mismo tiempo creen en el nuevo nacimiento. Entonces es como una contradicción. ¿Cómo es posible? Que yo nací de nuevo, pero de todas maneras soy adoptado. Entonces nací de quién, ¿verdad? Entonces hijo de quién soy. Porque nací de nuevo, un nacimiento. Pero soy hijo adoptivo. No, hermanos, no es así. Pero vamos a ver dónde está la confusión en la Escritura para que hoy entendamos que esa asimilación de que Dios nos trajo, estábamos lejos. Lo que leímos hoy, a mí me llamó la atención lo que leímos hoy aquí en Efesios, los términos que usa, ¿verdad? Donde dice, estabais lejos, ¿qué más dice? Estabais sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza, sin Dios. Es todos los términos que usa ahí en donde leímos hoy en Efesios 2, verso 11. Así éramos, pero el Señor nos fue a traer, hermanos, allá a la aldea donde naciste, ¿verdad? Donde el Señor se ha extendido a todo el mundo, ¿no? Y aquellos que son ovejas perdidas de la casa de Israel, Él las va a ir a traer donde estén. Y las va a traer y las va a hacer parte de su familia. Una asimilación completa, un cambio, es algo milagroso. Amén. Entonces, hermanos, tal vez este entendimiento de que muchos piensan que no son hijos como tal vez, si yo hubiera nacido en Israel, ¿verdad? Si yo de verdad fuera descendiente de la tribu de Judá y al mismo tiempo Cristo en mí, ay, qué lindo sería. Pero yo soy un gentil. Sí, tengo a Cristo ya, soy nacido de nuevo, tengo a Cristo Jesús, pero soy un gentil. Ese sentimiento no debe existir. ¿Cuántos han sentido eso, hermanos? Seamos honestos, ¿nunca tú has sentido eso? ¿Nunca has sentido tú que ay, qué lindo que yo hubiera sido como Pablo, ¿verdad? O como los apóstoles que eran judíos y encontraron al Mesías? Nunca yo un gentil. ¿Sabe usted que por orgullo aún hay judíos mesiánicos? Judíos mesiánicos, judíos creyentes en Jesús, en Yeshua, dicen ellos, ¿verdad? Algunos de ellos, hermanos, piensan que los gentiles son creyentes como de segundo grado, ¿verdad? ¿Sabía usted eso o no? Judíos que creen en Jesús y se llaman iglesias mesiánicas, ¿verdad? Porque son judíos y creyeron en Jesús. Y ven las iglesias de los gentiles y por orgullo ellos tienen eso, no entienden el misterio. Y ven a las iglesias gentiles y dicen, sí, son nuestros hermanos y todo, pero en cierta manera hay como cierta diferencia y como que los ven muy, un poquito inferior. Eso es orgullo, hermanos. Amén. Es similar a como yo conocí un pastor y uno de sus hijos me lo dijo.
que su papá les decía que los hijos de pastor deberían casarse y deben casarse con hijos de pastor. Imagínense. Un poquito de orgullo, ¿no? Como quien dice, como que ellos ya están aquí y los demás que no son pastores, sí son nuestros hermanos y todo, pero como que segunda clase, ¿no? No, hermanos, ese es el orgullo. Pero ¿sabe dónde está la confusión? Leamos Efesios capítulo 1, verso 5. Para ver la confusión de por qué es que hay cristianos que creen que somos hijos adoptivos de Dios. Aquí está Efesios capítulo 1, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos cómo muchos leen este verso, ¿verdad? Ay, qué lindo, dicen, qué lindo el Señor por el puro afecto de su voluntad nos hizo hijos de Él, adoptándonos por compasión, ¿verdad? O qué sé. Pero hermanos, solo en 5 pasajes en el Nuevo Testamento aparece esta palabra adopción. En Romanos, en Gálatas y en Efesios encontramos esas 5 palabras, esas 5 veces, donde Pablo utiliza esa palabra adopción, que en griego es una palabra que se escribe huiotesia. Huiotesia. Y los traductores de la Biblia, al leer huiotesia, pusieron adopción. Pero esa palabra huiotesia no tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos de adopción. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro concepto de adopción? Que ahí hay un niño, un hijo, una persona que se quedó sin padres o qué sé yo, y sentimos amor hacia él, compasión, lo que sea, y lo adoptamos, ¿verdad? Legalmente, con papeles y todo. Ahora va a llevar mi apellido, tiene derecho si yo me muero, tiene derecho a mi herencia, lo que yo le pueda dejar, porque es mi hijo, lleva mi apellido, lleva mi nombre. Ese es el concepto que tenemos de adopción. Pero la palabra huiotesia no tiene nada que ver con eso. Y ahí es donde está la confusión, hermanos. Un ejemplo, leámoslo en Romanos capítulo 8, es uno de los versos donde aparece esta palabra huiotesia. Romanos capítulo 8, verso 23. Ahí aparece la palabra huiotesia. Estamos ahí, hermanos. Romanos 8, 23. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Está hablando de la creación, el verso 22. Entonces dice: y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. ¿Qué quiere decir ese verso, hermanos? Si la palabra adopción ahí es la palabra adopción, que nosotros tenemos el concepto de que Dios nos trae de afuera y nos da papeles, nos da su nombre legítimamente. No nacimos de Él, sino que nos trajo de afuera y nos dio su nombre. Si fuera ese el caso, entonces este verso lo que estaría diciendo, hermanos, es que creyentes nacidos de nuevo, porque ahí dice que tienen las primicias del Espíritu, están esperando ser adoptados. Y que esa adopción, según este verso, va a llegar cuando sea la redención de su cuerpo. Es lo que está diciendo el verso
23. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Está leyéndolo ahí en su Biblia o no? Lo que este verso está diciendo es que creyentes, gente que tiene el Espíritu, están esperando ser adoptados. Y esa adopción va a llegar hasta que sea la redención de su cuerpo. ¿Y cuándo es ese día de la redención del cuerpo? A ver, ¿quién sabe? La resurrección. ¿Qué otro evento es cuando tu cuerpo va a ser redimido? ¿Cuándo? En el día del rapto también, ¿verdad? La resurrección y el rapto. Hasta ese día nuestro cuerpo va a ser redimido, ¿o no? Porque dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Esto mortal será transformado en inmortalidad. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados. El cuerpo será redimido. Hasta ese día, esos cristianos van a ser adoptados. Entonces, ¿qué ahorita? Entonces, ahorita no son hijos de Dios. Ahorita todavía no son legalmente hijos de Dios, ¿o qué? Vemos que el conflicto es en que no estamos entendiendo el significado de la palabra adopción del griego. Esa palabra huiotesia, hermanos, significa colocar un hijo maduro en su posición. Es lo que significa huiotesia. Darle su lugar a un hijo maduro. Eso sí, hace sentido con el verso que acabamos de leer de Romanos 8:23, ¿verdad? Huios significa hijo maduro. Y tesia viene de la palabra titemi, que significa colocar. O sea, cuando el Señor va a colocar los hijos maduros, es lo que significa esa palabra que los traductores pusieron adopción. Hermanos, no somos hijos adoptivos, somos hijos nacidos, engendrados por Dios, digámoslo así, es mejor, es una palabra más clara, ¿no? Hijos engendrados de Dios. Leámoslo, hermanos. Juan 1 verso 12. Mire cómo dice. Juan 1 verso 12 y 13. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo ese pasaje entonces? Que nos ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de voluntad de Dios, no de sangre, ni de carne, ni de varón. ¿De acuerdo? Vemos, hermanos, engendrados. Ahí sí hace sentido ahora, ¿no? El nuevo nacimiento. Por eso es que se llama nuevo nacimiento. Es lo que Pablo el Señor Jesús le dijo a ¿cómo se llama? A este fariseo, ¿no? ¿Cómo le dijo? Le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Bueno, alguien diría, bueno, lo que pasa es que Nicodemo sí era judío en la carne, pero yo era gentil y entonces a mí me adoptó. No, hermanos, ya lo hemos estado diciendo muchos. No importa si es judío, no importa si es gentil, el Hijo de Dios tiene que nacer en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Ahí es donde somos engendrados, hijos de Dios. Un verso más para terminar con esto. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Amén. Estamos ahí, hermanos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, vemos el término que usa. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Amén. Gloria al Señor, ¿no, hermanos? Vemos entonces, hermanos, es una asimilación completa. Gentiles, estábamos lejos, estábamos sin Dios, sin esperanza, pero Él nos fue a traer. El misterio estaba escondido desde la eternidad, donde el Señor desde el principio tenía el plan de todas esas naciones van a ser benditos a través de la promesa a Abraham. Amén. Gloria al Señor. Para terminar hoy, hermanos, yo creo que es bueno que repasemos todo lo que ya hemos visto. Al menos solo mencionar cada cosa como piezas de un rompecabezas o como verdades porque yo creo que todas las cosas que hemos visto acerca del misterio en todos estos últimos domingos son verdades que otras personas han visto. Pero lo importante es unir todas esas verdades que giran o que muestran o revelan el conjunto de lo que el Señor llama el misterio de Dios, que estaba escondido. Amén. Entonces, hermanos, para eso quiero que lo veamos en unas gráficas que vamos a poner. El misterio de Dios tiene que ver con la relación que existe entre Israel y la iglesia. Primero vimos que el misterio estaba escondido en Dios desde el principio, desde la eternidad. Luego vimos que ese misterio fue revelado a los santos apóstoles y profetas, principalmente el apóstol Pablo. Luego vimos que Israel es uno de los nombres del Señor. O sea que a Jacob Dios le puso su nombre. Cualquiera que se llama israelita es alguien que lleva el nombre del Señor. También vimos que la Escritura nos dice que Abraham, Sara y Jacob eran gentiles, pero fueron gentiles que entraron a una relación íntima con Dios. Ellos fueron cambiados. Otra verdad que encontramos que es parte del misterio es que Dios escogió salvar una familia, la familia de Abraham. Y Dios permite que gentiles entren a formar parte de la familia de Abraham, como fue el caso de Ruth. Pero también elementos indeseables son sacados de la familia de Abraham, como vimos el caso de Esaú o de Ismael. Otro punto importante es algo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, que la salvación viene de los judíos. Eso lo estaba diciendo Jesús, quien él mismo era judío. Y él dejó a 11 judíos, 11 apóstoles, encargados de llevar su mensaje. En el libro de los Hechos vemos que los primeros 8 años después de la cruz, en la iglesia eran miles de convertidos y todos eran judíos. Esto es muy importante entenderlo. El misterio de Dios también revela que los gentiles, a ellos se les permitió entrar y participar de las bendiciones espirituales de Israel. Y para eso Dios endureció a Israel para darle oportunidad a los gentiles. Esto nos muestra que nosotros somos deudores de Israel. Así que nos quede claro, hermanos, que por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. También vimos que una parte muy importante del misterio es que Israel será restaurado plenamente, dice el libro de Romanos. Y el día de hoy vimos que al entrar un gentil a formar parte de Israel, eso es una asimilación completa. Dejamos de ser gentiles y venimos a ser ciudadanos de Israel, legítimos. Llegamos a ser linaje de Abraham y herederos según la promesa, herederos de Dios y de la tierra. Al decir linaje de Abraham, dijimos que somos hijos de Dios por nacimiento, no hijos adoptivos, como muchos cristianos creen.
Que el Señor permita que cada una de esas verdades que hemos visto vayan haciendo claro en nuestro corazón todo el panorama, hermanos, de lo que el Señor tenía escondido desde la eternidad para revelarlo en el tiempo que Él tenía ya determinado, y que usted y yo ahora estamos recibiendo el entendimiento, no solo la experiencia, porque muchos cristianos han tenido la experiencia, ¿no?, de nacer de nuevo, pero se están perdiendo entender todo el concepto para tener el entendimiento claro de qué es lo que el Señor nos ha dado. Vamos a entender hoy un verso que es parte de ese verso, es el eslogan que utiliza Ministerios Hebrón. ¿Cuántos lo recuerdan cuál es ese versículo? Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Recuerdan? Ese es el eslogan que Ministerios Hebrón ha tenido desde el principio, por años. Pero ¿cuántos conocemos cuál es la primera parte de ese versículo? Y vamos ahí, hermanos, a Colosenses 1:27. Y terminamos entonces leyendo ese verso. Y el próximo domingo, con lo que vimos hoy, un resumen, ¿verdad?, de todo lo que ya hemos visto, vamos a poder ver las partes donde es mencionado el misterio y poder entenderlo con más claridad. Entonces, por eso solo quiero leer este verso 26 y 27 de Colosenses, del capítulo 1. Me dice cuando estén ahí, hermanos. Amén. Bueno, Colosenses 1, 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Hermanos, que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón a esta verdad, lo que está diciendo aquí, y nos motive a ser mensajeros del misterio, hermanos. ¿Conoce usted a alguien que sale a la calle a poder repartir estas buenas nuevas a los gentiles? Vuelvo a leer el verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hermanos, eso somos nosotros, parte de estos. A nosotros Dios ha querido darnos a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en Cristo Jesús a los gentiles. Usted y yo estamos conociéndolo, lo hemos estado viendo estos domingos y no podemos hacernos los ignorantes. Dios nos está mostrando en su palabra cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dios ofreciéndole a los gentiles salir de ahí, salir de su situación, ajenos de Dios, lejos de Dios, sin esperanza, y poder ser parte de la familia de Dios y recibir todas las promesas. Y finalmente, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque no es solo aquí, no es solo algo terrenal, hermanos. Esto es una gloria eterna, lo que aquí está hablando, esa esperanza de gloria. Amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Yo quiero invitarles a que le digamos: Señor, en esta tarde
Gracias por haberme traído de donde estaba, Señor. Haberme sacado de las tinieblas, la ignorancia, donde yo estaba. Lejos de ti, ajenos de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin esperanza. Y hoy, Señor, tú me has hecho tu Hijo, engendrando en mí, Señor, la vida misma de tu Hijo Jesucristo. Señor, permite que al entender estas cosas nosotros recibamos una carga en nuestro corazón de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Señor, que podamos salir a las calles como el apóstol Pablo. Él salió, él iba de ciudad en ciudad, enseñándole a la gente este misterio. Él iba por ciudades de gentiles, una tras otra, buscándolos donde estaban, para llevarles este mensaje de este misterio que estaba oculto, donde el Señor le está dando la oportunidad a los gentiles de venir y ser hijo de Él y participar de todas las bendiciones de la familia de Dios, la familia de Abraham. Gracias, Señor, en esta tarde. Señor, haz un milagro en nuestros corazones para que no sigamos escondiendo, guardando esta verdad sin compartirla. Señor, danos la gracia de hacerlo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, tal vez alguno aquí no ha querido hablar en su trabajo a sus compañeros acerca de esta bendición, este tesoro que tú tienes, el entendimiento de este misterio, porque tienes miedo de que te despidan, porque según las reglas del trabajo, que no puedes hablar de religión, no sé. Pero ¿sabe usted, hermano, que el apóstol Pablo murió como mártir por un deseo en su corazón de compartir el misterio donde quiera que él iba? Dio su vida. Si usted lo vamos a ver en el próximo domingo, Pablo dio su vida por compartir el misterio. Hermanos, ya no es tiempo de que porque te van a regañar no le hablas, o porque tus compañeros se van a reír de ti y te van a ver mal. Ya no es tiempo. ¿Qué importa? Que como Esther pueda decir, yo voy a dar el mensaje a esta pobre gente que no tiene el entendimiento, y si muero, que muera. Amén. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Necesitamos un milagro que el Señor haga aquí dentro, poniendo en nosotros una carga por todas esas personas que no conocen ese misterio, esa bendición, como dice aquí, ¿verdad? Esas riquezas de la gloria de ese misterio. Amén.